Teoterapia y meditación, el primer espacio del día en torno a Dios con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia y Meditación, el primer espacio del día en torno a Dios. Seguimos aquí con nuestra serie Corona. Bueno, Dios es aquel que me corona. Hemos visto ya un par de programas esta semana y esta semana estamos viendo pues básicamente una miniserie, así le hemos denominado, que tiene que ver con el fin del año pasado y ahora con el inicio de este año. Bienvenidos entonces a nuestro primer programa de este año 2025. Recordemos aquí lo que vimos el día lunes, un pasaje nada más. Un pequeño versículo, un segmento de este. Salmo 65:11 dice, tú coronas el año con tus bienes. El año que Dios haya coronado con sus bienes, este 2024 que ya culminó y que lo haga en este año. Y el día de ayer veíamos en el Salmo 103, versículo 4, el que te corona de favores y misericordias. Él es aquel que me corona. Recordemos que la corona viene de lo alto, la corona viene de Dios. No que el mundo me corone, ni mucho menos yo lo puedo hacer, sino que Dios sea el que corone su vida en este año. Vamos a lo que nos dice David. Hay un salmo que es el Salmo 21, que nos habla también acerca de esto. David, ¿cómo visualizaba él aquella corona? ¿O cómo la describe más que visualizar? Aquella corona que Dios ponía sobre su cabeza. Literalmente, bueno, él fue rey sobre Israel, él fue ungido, él fue coronado como tal, digámoslo así, como rey sobre el pueblo de Dios, sobre Israel. Pero él habla acerca de una corona. Vamos a ver a cuál se está refiriendo. Versículo primero. El rey se alegra en tu poder, oh Señor, en tu salvación, ¿cómo se goza? Le has concedido el deseo de su corazón y no negaste la petición de sus labios, porque le has salido al encuentro con bendiciones de bien. Ahora mire lo que dice. Corona de oro fino has puesto sobre su cabeza. Vida te demandó y se la diste. Largura de días eternamente y para siempre. Grande es su gloria en tu salvación. Honra y majestad puesto sobre él. Porque lo has bendecido para siempre. Lo llenaste de alegría con tu presencia, por cuanto el rey confía en el Señor. Y la misericordia del Altísimo no será conmovido. Miremos estos 7 versículos que fueron consecutivos. Les di la lectura allí seguida desde el 1 hasta el 7. Comienza así, comienza con un cántico de alegría. Y por eso dice, el rey se alegra en tu poder. Y luego habla acerca de el gozo también, se alegra y se goza. ¿Y qué dice? En tu salvación. Y a manera de exclamación dice, ¿cómo se goza? Entonces yo me alegro y me gozo en aquel que me corona de su salvación. Ya vemos el término de la corona. Claro, corona de oro fino has puesto sobre su cabeza. Entonces, ¿cuál es aquella corona de oro fino que él pone sobre mi cabeza, que él pone sobre su cabeza? ¿Cuál es ese oro, digámoslo así? Ahora, ¿se está refiriendo a aquel metal precioso? Por cierto, que eso nunca pasa de moda, que todavía se sigue empleando. Bueno, se sigue empleando como un artículo de lujo o de embellecimiento. Bueno, también se utiliza como un elemento de negociación. Hoy en pleno siglo XXI sigue más vigente que nunca, por cierto, en las bolsas. ¿Pero a qué se refiere? Corona de oro has puesto sobre su cabeza. Dios entonces pone sobre mi cabeza una corona preciosa. Es algo precioso, es algo que va más allá de una etiqueta, que va más allá de su peso. Hoy en día hablamos, vale su peso en oro, algo así. Usamos el oro en nuestro lenguaje hasta desde el punto de vista figurado. Me alegro y me gozo en aquel que me corona, claro. Y algo maravilloso, algo que no tiene precio. A eso se me está refiriendo. Cuando me habla acerca de corona de oro fino has puesto sobre su cabeza. Esa es la manera como me ilustra algo. Por eso dice que yo me alegro y me gozo en aquel
que me corona de su salvación. Es una corona que no tiene precio, es la salvación del Señor. Él me salva. Bueno, usted lo ha salvado. Ahora también el día a día me salva, claro, porque Él vela por mí, Él me protege, Él siempre viene y me rescata, Él me salva. Entonces yo me alegro y me gozo. ¿Por qué no iniciar este año de esta manera? Hoy estamos, pues, ya está transcurriendo el primer día de este año 2025. ¿Por qué no iniciarlo con alegría, con gozo, en aquel que me ha coronado de su salvación? Ya me ha coronado. Y es por la gracia del Señor, no es por algo que yo merezca, ni más faltaba. Algo lo cual yo he obrado por ello, o he trabajado para obtener esta corona. No, no es un mérito, es la gracia del Señor. Y por lo tanto yo me alegro y me gozo en aquel que me corona de su salvación. La salvación. Eso es más precioso que el oro fino, que una corona de oro fino. Entonces, es la gracia del Señor. A continuación, vemos algunos puntos, pues, importantes aquí que ya hemos visto. Desde el versículo 1, recordemos, hasta el versículo 7. Y en el versículo 2 ya me enuncia a partir de una serie de puntos. Vamos a hacer 9 puntos que tiene que ver con aquella corona de la salvación, de que yo me alegro y me gozo. ¿Por qué? Porque Él me ha coronado. Entonces no se trata de una ceremonia solemne de coronación, no, es que Él me corona y todos los días el Señor lo corona a usted, pero claro, Él ya me ha coronado con la salvación. Entonces yo me alegro y me gozo, y como dice el versículo 2, en aquel que me concede el deseo de mi corazón. ¿Cómo no alegrarse porque Él le concede el deseo de su corazón, como se lo concedió al rey en su momento? Luego también me menciona en aquel que nunca niega mis peticiones. Ahí lo vemos ya ahí en el versículo 2, y no negaste la petición de sus labios. Entonces, yo me alegro, me gozo en aquel que me corona, en aquel que me concede el deseo de mi corazón, en aquel que nunca niega mis peticiones. ¿Saben cómo se llama eso? Fe, se llama confianza. La confianza que da la salvación, el que Él me haya coronado. Me gozo, me alegro en aquel que me sale al encuentro con bendiciones de bien. Ahora, pareciera esto una redundancia, bendiciones de bien, porque ahí viene bendiciones. Es el bien de Dios para mí. Pero no es que sea redundante. Lo que pasa es que quiere decir que va más allá de aquella bendición que el mundo conoce como tal. Es que son bendiciones de bien, o sea, es bendición sobre bendición. Claro, aquella bendición que inclusive va más allá de la misma salvación. O sea, Dios me ha salvado, claro, qué mayor bendición que esta. Pero fuera de eso, Él tiene todo su bien para mí. Me gozo, me alegro. Continuando con lo que me dice aquí la lectura de este pasaje, en aquel que me ha dado la vida. Aquel que me ha dado la vida. En aquel que, y esto fue por accidente, no, en aquel que da la vida. Pero dice algo que llama la atención. Eso es lo que dice aquí. Ahí en el versículo 4, la parte segunda, largura de días eternamente y para siempre. ¿Cómo así? Que Dios a mí me pueda dar largura de días, o sea, eternamente. Es que Jimmy, yo soy eterno. Como aquella canción, creo que era, bueno, aquellos colombianos, Darío Gómez, nadie es eterno en el mundo. Bueno, no solamente Dios es eterno, quiero decirle que ustedes y yo también lo somos, porque Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo nos ha concedido la vida eterna. Aquí entonces David ya está hablando, podríamos decir, desde el punto de vista profético, claro que sí. Dice, y para siempre, como si él viera aquellos días eternos. Entonces, ¿cómo no he de gozarme y alegrarme? Aquel que no solamente me da la vida, sino aquel que me llena de días eternos. Y mis días serán para siempre, que me ha dado la vida eterna. Me gozo, me alegro en aquel que me bendice para siempre. Para siempre es su bendición. Eso es lo que dice. Eso es lo que vemos ahí en el versículo 6, porque lo has bendecido para siempre. Y Dios lo ha bendecido en los años previos. Y quiero decirle que su bendición es para siempre.
y su bendición no se agota. La bendición va a ser para todo este año 2025, comenzando por hoy, 1 de enero, y lo seguirá más allá incluso. ¿Cómo no alegrarme? ¿Cómo no gozarme en aquel que me bendice para siempre? En aquel que me llena para siempre de alegría. Eso es lo que dice en su presencia. O sea, en tu presencia tú me llenas siempre de alegría. ¿Cómo no gozarme en él? Luego me dice, en aquel que es mi confianza. Aquí yo he dicho que la confianza es un poder maravilloso que tenemos. Yo tengo el poder de confiar, de depositar mi confianza en él. Porque yo soy hijo de Dios, yo tengo el poder de ser hecho hijo de Dios. Por lo tanto, yo tengo la confianza en él, en aquel que me corona, en aquel que me corona desde los cielos y me corona de todo su bien, como dice su palabra, con bendiciones de bien, me sale al encuentro con todo ello, me corona, con aquello que el mundo nunca me podrá coronar. No me corona con algo seguramente pasajero, temporal, pero yo me gozo en aquel que es mi confianza. Y finalmente, yo me gozo y me alegro en aquel en el cual nunca seré movido. Nunca seré movido jamás. Siempre y cuando yo en él persevere confiando. Siempre y cuando yo esté delante de él todos los días de mi vida. Siempre y cuando yo reciba de él, de nadie más, reciba esa corona, pues que tiene que ver con todos los bienes que Dios tiene para mí. Recordemos, hay una corona que nunca se mueve jamás, que es la salvación. Dios me ha salvado. Nadie me podrá quitar la salvación, claro. Pero, yo he de permanecer firme y yo me alegro y me gozo porque nunca seré movido jamás, porque mi vida está fundamentada en Él. ¿Cómo no alegrarme? ¿Cómo no gozarme en aquel que me corona de su salvación? Vamos a orar. Ahora nos acercamos a ti, Dios, aquel que me ha coronado con su salvación, de su salvación. ¿Cómo no gozarme, cómo no alegrarme, Dios, en ti? La corona viene del cielo, la salvación viene del cielo. Y eso no viene de mí. Eso no es por algo que haga o deje de hacer, sino es por tu gracia, es aquel regalo. Y tú me has coronado, Señor, y es inmerecido, pero me has coronado porque tú me amas. Esa corona, Señor, yo la recibo, porque yo te he recibido a ti, Señor. Me has coronado con tu salvación. ¿Cómo no alegrarme en ello? ¿Cómo no alegrarme en aquel que oye mi oración, en aquel que siempre me atiende y que concedes tú, Señor? Gracias porque tú concedes el deseo de mi corazón. ¿Cómo no gozarme, alegrarme en aquel que me da la vida? Pero que igualmente, como lo expresaría aquí el salmista, en aquel que me ha dado días eternos y para siempre. Pero ¿cómo puede ser posible? Solamente a través de ti, Señor, porque esa corona viene del cielo. Es que tú me salvaste, Señor, no para que mis días finalizaran o para que Dios simplemente muriera y no más, sino que tú me coronaste para que yo experimentara muerte para resurrección de vida eterna. O sea, para que mis días fueran eternamente y para siempre. Gracias porque tú eres mi corona. Tú eres aquel que me ha coronado. Tú eres mi confianza. Ahora bendice, Señor, a cada uno de estos, tus siervos, a quienes has coronado con tu salvación. Amén. Muchas gracias por acompañarnos en este primer día de este año 2025 y nuestro primer programa. Muchas gracias de verdad a todos aquellos medios que yo sé que van a seguir transmitiendo este programa este año. A Colunto Radio aquí en Colombia, Radio Fuego FM en Guayaquil, Ecuador, El Puerto Noticias, el puerto más bello del Perú, en Hilo. Guayú Estéreo, en la bella y hermosa Guajira colombiana. Aspiro a ir este año, por cierto, allá a la Guajira. Platino Estéreo, en el Bajo Cauca colombiano. Muchas gracias. Nos encontramos mañana en nuestro segundo día de este año,
5 a.m. hora Colombia. Que tengan un feliz día. Dios los bendiga. Teoterapia y meditación. El primer espacio del día en torno a Dios con Jimmy Chamorro.